Muy bien, pues buenas tardes a todos y todas y gracias por estar aquí. Como sabéis, desde el grupo de trabajo sobre psicodélicos de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental, llevamos a cabo a menudo estos journal clubs en los que intentamos tratar distintos aspectos que rodean a la psicoterapia psicodélica y al renovado interés que tienen estas sustancias para la academia y para el público en general durante los últimos años. Entonces hoy, bueno, es un placer contar con la presencia del doctor Joan Obiols, que no necesita mucha presentación en realidad, pero que voy a mencionar algunos datos para que, bueno, quien no lo conozca posiblemente, pues lo podamos situar un poco. Él es médico, licenciado en medicina, pero también licenciado en antropología. Se doctoró en medicina en el año que yo nací, en el año 1991, así que ya ha llovido un poco desde entonces. Ha sido trabajador en el Hospital Clínic, ha sido después director de los servicios de salud mental en Andorra, fue profesor de la Universidad de Barcelona, el Departamento de Psiquiatría durante 25 años, es profesor visitante en unas 10 universidades, es autor de casi un centenar de publicaciones y ha participado en centenares de charlas, conferencias, jornadas, talleres, etcétera. Y además también es psiquiatra voluntario en el servicio de Cosmicare, que se dedica a la asistencia, digamos, en emergencias, en contextos, en el contexto de un festival que se lleva a cabo en Portugal y que tiene una afluencia masiva de miles de personas. Y bueno, y en el caso de necesitar alguna emergencia, pues él ha estado trabajando allí, ofreciendo su expertise en este campo. Entonces, él nos va a explicar hoy un poco la trayectoria histórica del uso de psicodélicos, de la investigación sobre psicodélicos en España. Un tema muy interesante y sobre todo desde su perspectiva más desde la psiquiatría, pues cómo ha jugado un papel de alguna manera estas sustancias en el desarrollo también de esta disciplina, ¿no? Entonces, sin nada más, le doy la palabra a Joan. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación de la asociación. Os hablaré en castellano porque me imagino que quizá hay espectadores que les cuesta seguir en catalán. Pues haremos traducción simultánea intracraneal y os comentaré un poco la historia que yo viví en parte, porque, bueno, esto de la edad un poco avanzada, pues tiene ciertos privilegios, ¿no? Como haber vivido en parte en directo, pues lo que cuando se empezó en los años, bueno, se había empezado en los años 50 y yo pesqué el final de estos, en el año 68. Se acabó el usar psicodélicos, al menos en la cátedra de psiquiatría de Barcelona, en el Hospital Clínic, y entonces, pues bueno, yo haré una serie de comentarios sobre aspectos que en parte viví en aquellos años, ya que entonces empezaba mis estudios de medicina, y luego en fin, comentar un poco lo que ha ido pasando. Aquí, claro, Historia de los psicodélicos en España, esto es muy ambicioso. Este título, pues la verdad es que es un poco ambicioso y en realidad, pues bueno, aquí podríamos hablar ya de prehistoria, historia, ya que sabéis que últimamente se está hablando mucho del Renacimiento, ¿no? Entonces, Renacimiento, la gente quizá puede pensar, bueno, ¿cómo que Renacimiento? ¿No es el nacimiento de la psiquiatría psicodélica? Pues no, es el Renacimiento porque hace ya pues bastantes años, como podéis ver, años 50, años 60, se estuvo usando de una forma pues completamente legal y autorizada diversos psicodélicos, básicamente en aquel momento LSD y psilocibina. Y bueno, esta etapa fue muy interesante, es lo que más o menos os voy a comentar. Pero claro, aquí también podríamos decir, bueno, es que esto tiene prehistoria, no solo historia, sino hay prehistoria, hay edad antigua, hay edad media, en los cuales, pues bueno, la prehistoria, lógicamente, pues ya en la península ibérica, pues seguro que había usos rituales, chamánicos, con, bueno, cualquiera de las múltiples plantas y hongos que por toda la península ibérica existen con poder psicoactivo, psicodélico, desde la manita muscaria, psilocibes, que también se encuentran en la península ibérica, en algunos sitios, toda la serie de plantas, pues el Peganum armala, el beleño, etcétera, etcétera. Y aquí pongo un etcétera muy amplio porque realmente son muchísimas las plantas que tienen algún poder de este tipo.
Hay también una iconografía abundante, a veces en pinturas rupestres, incluso en iglesias, sorprendentemente se encuentran a veces referencias a hongos o a alguna planta. O sea que hay todo un aspecto prehistórico, histórico, pues realmente interesante. Pero bueno, yo no soy tan ambicioso y aquí os comentaré algunos aspectos de lo que sería la historia reciente, bueno, reciente, no tan reciente, entre años 1955 y 1968, cuando por la absurda prohibición que a partir de Estados Unidos pues, difundió en todo el mundo de cara pues, a usar estos tratamientos psicodélicos que tan éxito pues, parecían tener en aquel momento y que eso pues, quedó cortado de raíz de una forma aberrante. Entonces, sí, hablaremos un poquito de esta difusión del uso de psicodélicos y sobre todo centrándonos en España, aunque al final de mi presentación os hablaré un poquito también de Italia, porque por un libro concreto de Giorgio Samorini que luego comentaremos. Entonces, para mí, que he vivido esta primera parte de la historia cuando empecé a estudiar medicina, pues este renacimiento actual, la verdad es que me llena de ilusión y veo que, en fin, las perspectivas son francamente optimistas. Bueno, hay algún lado pesimista, no vamos a engañarnos, pero bueno, es estimulante para todos nosotros, ¿no? Psiquiatras, psicólogos, cualquier profesional interesado en estos fármacos, sustancias, pues el pensar que, bueno, que estamos viviendo este renacimiento realmente con mucha fuerza. Aquí simplemente una imagen de un chamán, yo creo que por la indumentaria y por el aspecto, los rasgos faciales diría que es siberiano, con sí, un instrumento de percusión también, que ya sabéis que la percusión va muy unida al chamanismo, es casi imprescindible pues, para las ceremonias chamánicas. Una percusión, por cierto, no al azar, sino una percusión que se ha estudiado con unos ritmos concretos que parece que pueden ayudar pues, a la estimulación cerebral propiciada por los psicodélicos. Pero bueno, vamos a la España de estos años 50 y 60, que, bueno, claro, muchos de vosotros no habíais nacido, pero ya os puedo decir que la verdad que la sociedad española en aquel momento, años 50, años 60, era muy gris, o sea, realmente el panorama político en una dictadura como la franquista, pues no era muy estimulante y, en fin, todo parecía gris, sombrío, pues la mentalidad predominante era un catolicismo a ultranza. Un poco imaginaros que Vox fuera pues el partido en el poder y todo iba pues de acuerdo con este tipo de ideología. También hay que reconocer que las cátedras universitarias, en aquel momento no podemos hablar de departamentos universitarios porque no existían, eran cátedras y el cátedro era el amo y señor, también es cierto, ¿no? Y ahí pues dominaba lo que el cátedro mandaba. Pero bueno, había pues una actitud más o menos abierta, digamos, a las novedades que llegaban del exterior, del resto de Europa y de Estados Unidos. Y lo cierto es que, bueno, cuando en los años 50 empieza a haber en la psiquiatría académica de todas partes pues esta aparición de los alucinógenos, básicamente en aquel momento el LSD y la psilocibina, pues hubo un cierto revuelo y aquí pues hubo muchos grupos que investigaron, que trataron pacientes y me voy a referir un poco pues a esta atmósfera que se creó en las cátedras de psiquiatría respecto al uso de psicodélicos. Aquí hay que hablar por fuerza de una persona, un psiquiatra catalán, que es el profesor Ramón Sarró, que nació en 1900, que estuvo en Viena con Freud en aquellos años 30 y que en el año 50 fue fue elegido catedrático de psiquiatría en la Universidad de Barcelona y por tanto pues en el departamento, en fin, en el hospital clínico, el hospital universitario de la Universidad de Barcelona, pues el profesor Sarró hasta el año 70 estuvo desarrollando pues su labor. Era un hombre pues muy abierto a las novedades y bueno, pues tuvo conocimiento de que existía esta sustancia, el LSD, también la psilocibina, y bueno, pues hizo todo lo posible para informarse y propagar pues este tipo de sustancias aquí en Barcelona. En el año 55, concretamente, en 1955, asistió a un famoso coloquio que tuvo lugar en Atlantic City por parte de la American Psychiatric Association. Y en este coloquio había, en fin, todos los personajes que en aquel momento pues, se movían en torno a esto. Y como anécdota, el mismo Aldous Huxley estaba allí, Hoffman supongo que también, en fin, la gente que habían propiciado
esta aparición de los psicodélicos, del LSD, allí estaban. Entonces él volvió entusiasmado de este coloquio y en el año 56 a una publicación que recoge pues, manifestaciones del profesor Sarro, que por cierto ha sido pues, el alma de toda una generación de psiquiatras. Tuvo cuatro hijos, de los cuales 3 eran psiquiatras, varios nietos psiquiatras, en fin, o sea que hay muchos psiquiatras Sarro en el mundo, afortunadamente, que son descendientes del profesor Sarro. Él decía, pues en el año 56, que bueno, esto del LSD le parecía una magnífica vivencia para cualquier psiquiatra, que puede aumentar su capacidad de empatía y de análisis del enfermo mental. Y para él era un paso gigantesco en descubrimiento de la base bioquímica de la esquizofrenia y posiblemente de su terapéutica. Como veis, en aquellos años pues había bueno, realmente unas expectativas quizá desmesuradas respecto a lo que podía representar el LSD y se pensó sí que era una especie de posibilidad de reproducir lo que se llamaría pues, una psicosis modelo, ¿no? Una reproducción experimental de lo que es la psicosis. Y entonces esto, pues sí, a base de profundizar en el estudio, pues permitiría al final pues, descubrir incluso la terapéutica de la esquizofrenia. Bien, de la esquizofrenia. Bien, por eso, por desgracia, no ha sido así exactamente, pero bueno, en aquel momento pues había unas vivencias realmente importantes al respecto. Para Sarro, la experiencia del LSD le parecía muy recomendable y decía, es un rito iniciático del futuro psiquiatra. Es bonito también esta frase porque, claro, el rito iniciático también pues, nos evoca el mundo del chamanismo y, por tanto, él veía también esta ligazón de la psiquiatría con el chamanismo. En el fondo, los chamanes pues, son también esta figura intermedia, ¿no? Entre sacerdote, psiquiatra, consejero, en fin, hay muchas formas de intentar definirlo, pero bueno, yo creo que los psiquiatras pues, y psicólogos pues somos, no sé, pues primos lejanos o cercanos de los chamanes también. Por cierto, esta vivencia de Sarro de que para la experiencia profesional de un psiquiatra, un psicólogo, es bueno pues, el conocer los psicodélicos como experiencia propia. Esto sabéis también que el mismo Hoffman lo había defendido. Incluso recuerdo una conferencia que dio Hoffman en el Auditorio Sandoz, el Laboratorio Sandoz aquí en Barcelona, hace muchos años, donde al final de la conferencia yo le pregunté, sabía la respuesta lógicamente, pero le pregunté, ¿qué le parece, profesor Hoffman, el uso del LSD para los estudiantes de psiquiatría y de psicología? Y bueno, me confirmó lo que ya sabía, ¿no? Pues que lo había publicado antes ya, que sí, que era realmente, como el mismo Sarro dice, pues algo, si no imprescindible, pues bueno, muy recomendable para los estudios, para conocer un poco el mundo de la enfermedad mental, seguramente, y en fin, y conocer estos modificadores de conciencia que siempre pues, nos pueden iluminar sobre lo que es la patología mental. Decía Sarro, no más peligroso que otros fármacos que empleamos a diario, ningún riesgo en sujetos normales, no produce toxicomanía, efectos somáticos mínimos, efectos psíquicos intensos, pero reversibles. Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo, básicamente, en la opinión de Sarro de aquellos años. Esto es importante, claro, porque decirlo en el año 56, pues, bueno, era realmente algo importante de hasta qué punto pues, se veían pues, perspectivas muy buenas. Incluso también os traigo aquí el testimonio, la opinión de un psiquiatra, bueno, que ya está olvidado hoy en día, pero Félix Martí Ibáñez fue muy importante en los años 30, 40, 50. Fue un psiquiatra nacido en Valencia, pero formado en Barcelona. Él estudió medicina en Barcelona, luego hizo psiquiatría y él se vinculó a la CNT durante la guerra. Fue pues un importante psiquiatra militar y luego, pues lógicamente, en fin, lógicamente o ilógicamente, al final de la guerra tuvo que exiliarse y se fue a Nueva York, donde acabó nada menos como director del Departamento de Historia de la Medicina de la New York Medical School College. O sea que, bueno, un hombre en la psiquiatría americana importante también, y publicó en el año también 56, en un journal de aquella época importante, un artículo que se llamaba El método de investigación, no, perdón,
Bueno, esto es una de las frases del artículo, perdón. Dice, el método de investigación y terapia más nuevo, revolucionario en psicobiología, es el uso de compuestos alucinógenos. O sea que Félix Martí Ibáñez también en aquel momento pues, tuvo esta visión de la importancia y de lo prometedor que podía ser el LSD y la psilocibina. Como veis, en aquellos momentos, pues bueno, no había una idea demasiado clara de qué representaban, qué futuro tenían estas sustancias. Por un lado, se veían como sustancias patógenas, ¿no? Que permiten eso, pues como os decía antes, reproducir la enfermedad psiquiátrica, concretamente la psicosis y algo cercano a la esquizofrenia. Y por tanto, era como decir, bueno, pues tenemos ya una forma de llegar a la psicosis modelo, que esto pues da mucho pie pues, a poder investigar las causas, los tratamientos, etcétera. A la vez también eran conscientes, ¿no?, que esas sustancias podían favorecer una nueva conciencia a través de estos estados modificados de conciencia ligada a la espiritualidad y a la religión, ya que el uso chamánico pues, siempre tiene esta vertiente pues, espiritual, religiosa, como queráis llamarle, y que por tanto pues eso tenían a la vez estas sustancias una utilidad terapéutica, ya que el chamanismo pues así lo había ido demostrando a lo largo de siglos, por no decir milenios. O sea que la controversia sigue en parte, ya que la polémica yo creo que no ha acabado en torno a estas sustancias, pero en aquel momento pues en fin, se encontraron que tenían a disposición unos sustancias realmente muy potentes a nivel mental y a ver pues para qué servirían. Para el profesor Sarro en concreto, la acción del LSD eran trastornos vegetativos predominantes. En esto pues quizá no estaríamos muy de acuerdo, ya que tampoco no creo que los trastornos vegetativos sea lo que predomina en la acción del LSD. Intensificación de percepciones, aquí estaríamos más de acuerdo. Un estado eufórico, no siempre es así estrictamente, pero bueno, algo hay de esto. Trastornos del esquema corporal, por descontado, se producen. Transfiguración de la realidad externa. Alucinación visual, también esto discutible en parte. Sabéis que esta polémica de los alucinógenos, sin nombres correctos y no es correcto, si realmente dan alucinaciones o no, pues sigue la polémica. Pero bueno, yo creo que se pueden hablar de distorsiones visuales al menos, sino alucinaciones visuales o, fin, o de otro tipo también sensorial. Y reacciones paranoides, que a veces aparecen, no siempre afortunadamente, pero que pueden aparecer. En aquel momento se estaba eso, pues trabajando sobre qué pasaba con el LSD, qué podía llegar a pasar, y el laboratorio Sandoz pues sacó el LSD como medicamento. El nombre comercial era el Delisib. Aquí sería interesante también hacer un análisis, si queréis, lingüístico de este nombre, porque es muy evocador. Ya sabéis que los nombres de los medicamentos no son por azar, sino que hay pues todo un brainstorming para poner un nombre adecuado. Y este, ya digo, quizás sería motivo de otra charla otro día para divertirnos pensando en qué quiere decir Delisib. Pero bueno, Sandoz, en el prospecto, claro, el medicamento con su correspondiente prospecto, decía utilidad, relajación psíquica en la terapia psicoanalítica. Pensad que en aquellos años, claro, la terapia psicoanalítica era casi pues, la única terapia existente. Pues toda la terapia era forzosamente casi psicoanalítica. Y entonces, pues hablan de las indicaciones, neurosis de angustia, sobre todo las obsesivas. Y la segunda utilidad del Delisib para Sandoz era experimentos sobre la naturaleza de la psicosis y autoexperimentación. O sea, también admitía que los futuros psicólogos y psiquiatras pues, experimentaran. Dice, facilitar el estudio provocando en sujetos normales psicosis artificiales experimentales de corta duración, lo que sería pues, una psicosis módulo. Bien, Delisib para el LSD, indocibina, creo, para la psilocibina, y el laboratorio Sandoz, pues bueno, estaba muy dispuesto a facilitarlo a cualquier psiquiatra que le interesara pues usar esto. Y aquí no se ve muy bien en la diapositiva, pero es una carta que del año 1961 que el representante en Barcelona del laboratorio Sandoz le escribía a mi padre, también psiquiatra, el profesor Obiols Vie, pues acerca del... Dice, bueno, profesor, usted estuvo en Viena en el Congreso Mundial de Psiquiatría y allí pues se interesó por la psilocibina y el LSD, pues con mucho gusto le adjuntamos 2 frascos con comprimidos de psilocibina para que los pueda usar con sus pacientes y aquí, en fin, da una serie de explicaciones sobre trabajos hechos también en Francia o en Italia o en Suiza sobre la psilocibina, con lo cual, pues bueno, mi padre recogió sus frasquitos de psilocibina y
me imagino que los usó para sus pacientes. Por tanto, en aquellos años 50 y 60, en la Cátedra de Psiquiatría de Barcelona hubo un grupo dirigidos por el profesor Sarró, en los cuales pues, había una serie de psiquiatras, lamentablemente hoy todos fallecidos, doctor Ruiz Ogara, Mortell Tusquets, por ejemplo, González Monclús, que pues, empezaron a trabajar con varios pacientes. Luego os citaré este trabajo que dice aquí, Psicosis lisérgicas, publicado en el 56. También el doctor Miret i Monsó, este era un psiquiatra catalán que luego se fue a vivir a Venezuela durante muchos años, donde tuvo pues, mucha reputación. Volvió a Cataluña ya en los años 70 y bueno, yo fui alumno de él también, de varios seminarios que dictó en la cátedra de psiquiatría. Él publicó un repaso ya en el año 55 sobre el ácido lisérgico y su dietilamina. Entonces vamos a ver este trabajo de Ruiz Ogara, Martí Tusquets y González Monclús, exactamente qué pretendían. Objetivos, eran 5 objetivos. El primero dice, los estados inducidos son una variación de la reacción exógena de Bonhoeffer o tienen características comunes con la esquizofrenia. Bien, hoy en día me temo que la psicopatología ya no cuenta con esta reacción exógena de Bonhoeffer, que en aquellos años pues sí se hablaba de esto. Sería simplemente pues la reacción a nivel psíquico, a nivel psiquiátrico, de agentes externos, pues sustancias tóxicas o en fin, sustancias con algún poder como el LSD o la psilocibina, de manera que, bueno, esto realmente producía un estado simplemente temporal o acababas con la posibilidad de una esquizofrenia, en fin, discusiones psicopatológicas de cierto interés. Segundo, hay diferencias individuales en la respuesta y con qué correlacionan. 3, efectos distintos en seres normales versus enfermos y según la patología. Cuarto objetivo, se enriquece de algún modo la creatividad artística del sujeto a partir de la experiencia, es una cuestión que siempre ha interesado y que, bueno, todavía pues, en fin, sigue generando muchas polémicas, por descontado. Y finalmente, el quinto objetivo dice, la autoexperiencia otorga al investigador una mejor comprensión de la psicosis. Entonces también hay que decir que los trabajos que se hicieron en aquella época, en España y en toda Europa y también en Estados Unidos, la verdad es que comparados con la metodología actual, bueno, en fin, son bastante penosos, podríamos decir, ¿no? Porque, bueno, no hablemos ya de grupos control, de doble ciego, de screening inicial. Allí, fijaros, por ejemplo, en este trabajo había 22 sujetos en total. Las dosis, por cierto, eran de entre 30 y 160 gamas, 3 veces por semana. Y estos sujetos eran 5 médicos, 5 psiquiatras de la cátedra y psicólogos, que era el equipo investigador. O sea, el equipo investigador a la vez formaba parte del grupo de sujetos en estudio, ¿no? Pacientes, fijaros también la diversidad de pacientes, ¿no? 3 casos de trastorno de personalidad, 4 casos de neurosis, 2 casos de alcoholismo crónico, 1 caso de depresión mayor, 1 caso de retraso mental y 6 casos de esquizofrenia. O sea, un batiburrillo de diagnósticos, ¿no? Con lo cual realmente llegar a grandes conclusiones pues era prácticamente imposible, pero bueno, eran aproximaciones a ver qué pasaba, a ver qué reacción encontraban y en todo caso las descripciones psicopatológicas siempre suelen ser muy ricas. En aquella época la psicopatología pues realmente estaba como muy, la psiquiatría se centraba mucho en esto, no había otras alternativas, no había imagen prácticamente, no había nada que se pudiera hacer y por tanto pues se daba mucha importancia a la descripción psicopatológica. Entonces aquí he resumido un poco los resultados. En cuanto al primer objetivo, dice, bueno, los estados inducidos eran específicos y con ciertos parecidos a síntomas esquizofrénicos. Tampoco se atrevían a dar grandes resultados, pero bueno, más o menos apuntaban algunas cosas. Existían diferencias individuales, el motivo pues lo ignoraban, pero lógicamente pues seguramente, claro, en cada individuo vemos diferencias siempre en la respuesta a este tipo de sustancias. Dicen, bueno, estas diferencias eran más evidentes en los sujetos esquizofrénicos, alteraciones de la percepción y del pensamiento delirante. Es curioso porque muchos trabajos de esta época daban, pues como podéis ver, LSD a esquizofrénicos y encontraban respuestas muy variables. En algunos empeoraba el cuadro psicótico, en otros mejoraba. Por ejemplo, en
esquizofrénicos catatónicos mutistas, parecía que en algunos casos se ponían a hablar de una forma que hacía años que no hablaban y les cogió una verborrea, ¿no?, que sorprendía a los investigadores. Y era, bueno, temporalmente, a la que pasaba el efecto ya del LSD, pues esto ya desaparecía. O sea que, bueno, los hallazgos siempre son, pues, limitados y discutibles, ¿eh? En cuanto a la credibilidad, por ejemplo, se hizo sí, un estudio paralelo, dice, con 4 pintores y 2 literatos. Entonces, este estudio, por ejemplo, recuerdo que se hizo pues, en el domicilio de mi padre, en el domicilio familiar. Recuerdo alguna tarde que yo me encontraba allí en el salón biblioteca, pues unos individuos jóvenes, que eran estos pintores, estos literatos, así sumidos en unas reflexiones, y habían tomado el LSD y estaban, en fin, experimentando, formaba parte del trabajo. Veis que en aquel momento todo era como muy familiar, ¿no? O sea, se podía hacer el trabajo pues, en el domicilio en este caso de mi padre, porque los acogía y le interesaba ver qué pasaba. O sea que era todo como, en fin, muy pata la llana, vaya. La creatividad parece que no quedó muy demostrada porque lo que hicieron estos pintores y literatos durante la sesión del LSD, luego cuando lo analizaron así a posteriori, les pareció que era muy inferior a lo habitual. Pongamos también un interrogante discreto porque todo eso poco no queda muy claro. Y en cuanto al quinto objetivo, mejor comprensión de la psicosis, bueno, González Monclús concretamente no comenta nada sobre este punto. Aquí veis que cito a González Monclús, que fue profesor mío también, en el año 96, porque luego os hablaré de un libro muy interesante que salió en este año 96 y que en el cual hay un capítulo de González Monclús comentando este trabajo del año 56, o sea, 40 años antes, y también un trabajo del profesor Seba que lo comentaremos. Entonces, lo cierto es que, bueno, aparte de la actividad del Grupo de Barcelona, pues en toda España, en todas las cátedras de psiquiatría de momento, pues estuvo trabajando en esto. En Madrid, pues desde Roz Carballo, un personaje muy conocido en el ámbito de la medicina psicosomática, y González Morado, el mismo López Ibor también padre de una dinastía de psiquiatras españoles. En Valencia, Rojo Sierra, que hizo también psicoterapia de grupo con estos pacientes. En Granada, el mismo Rojo Sierra y Seba Díaz, del que luego os hablaré, como tratamiento de estados obsesivos con buen éxito. Rojas Ballesteros, en Barcelona Martí Grané, por ejemplo, que hizo un estudio sobre Delicid y psilocibina en tratamiento de la neurosis obsesiva, y el propio profesor Luis Ogara, que luego acabó siendo comandante psiquiatra militar y catedrático en Granada, creo, pues hizo su tesis sobre psicosis experimentales con LSD. Es decir, que había pues muchos sitios de España donde se fue investigando, donde se fue publicando, y fijaros, incluso en el año ya previamente a lo que os decía de otros estudios, en el año 58 se celebró en Barcelona el 4º Congreso Internacional de Psicoterapia y hubo bastantes comunicaciones en torno al LSD. Aquí he seleccionado un estudio concreto de Rojo Sierra, que en el momento era profesor adjunto en la Cátedra de Psiquiatría de Granada, que se titulaba Terapéutica lisérgica en ciertos síndromes obsesivos y neurosis sexuales. Dosificación de 60 a 100 gamas, 2 veces en semana, durante varias semanas. Y entonces dice, esta dosificación tiene el mismo efecto que la administración diaria, lo cual provoca un rápido acostumbramiento, habiendo que subir dosis hasta 200 y 300 gamas en uno de nuestros casos. Y entonces es interesante algún comentario que, para no poneros toda la comunicación, que es muy larga, una de las frases que recojo de esta comunicación dice: el resultado fue dramático. Los 6 pacientes antiguos obsesivos graves totalmente recuperados y haciendo una vida social gracias al LSD-25. Y es otra frase curiosa, ¿no? Un caso de un obsesivo con una masturbación compulsiva dice: éxito total de forma fulminante. La primera administración, el hombre deja masturbarse y ya se acabó el problema. En fin, fue una época interesante y que cuesta de recoger la producción de aquellos años. Hay que pues, buscar estas revistas de aquella época, muchas de ellas ya desaparecidas, pero bueno, se encuentran en las bibliotecas de las facultades normalmente. Y quería llamar la atención sobre el libro que se publicó en el año 96, después de un congreso que se celebró en Sitges, y que propulsaron el doctor Lluís Sant, el Miguel Gutiérrez de Vitoria y el profesor Miquel Casas de aquí de Barcelona,
Y este Congreso de Sitges pues, recogió una serie de ponencias muy interesantes que están en este libro. Este libro yo creo que cuesta un poco de encontrar actualmente, pero bueno, quizá los aficionados a estos temas, investigando, lo encontraréis. Entonces, aquí en este libro os he seleccionado un par de capítulos. Uno es de que antes os comentaba, bueno, el de González Montlús, que ya he comentado antes, y el de, también os recomiendo, el de Antonio Seba Díaz, investigaciones en torno a la utilización de LSD-25 en la terapéutica de las neurosis obsesivas durante los años 60. Es un capítulo muy interesante, bastante largo, y en el cual aquí os pongo un resumen muy corto, porque es muy curioso también cómo este grupo numeroso de enfermos obsesivos, 100 enfermos obsesivos, los clasifican de una forma pues, que actualmente nos parecería completamente surrealista, ¿no? Pero bueno, en aquella época, pues ya digo, la psicopatología estaba como muy a la orden del día y cada cual hacía sus elaboraciones. Entonces distingue 4 grupos distintos de enfermos obsesivos, una serie de teorías, pero bueno, no vamos a meternos en demasiada profundidad. Simplemente mencionar que también eran sesiones semanales de 75 a 125 gamas, y entonces, un poco resumiendo la forma que creían el profesor Seba, pues que se producía la curación, dice, es una reacción autocurativa al aumentar su estado psicopatológico, o sea que el LSD en teoría, pues aumentaba mucho las obsesiones, pero entonces se daban cuenta y entonces veían que acaban creando una desadaptación al mundo trastornado propio y volvían a la normalidad. Es una explicación, en fin, un tanto peregrina quizá, pero bueno, lo que en aquellos momentos pues les parecía que podía explicarlo. En fin, fue una etapa que, suerte, en fin, me sorprende que en aquellos años, pues el profesor Casas, Luis San y el profesor Gutiérrez, pues mantuvieran un poco la llama del interés en los psicodélicos en años como el año 96, que por descontado estaba todo aquello prohibidísimo y nadie podía hacer prácticamente nada de investigación sobre estas sustancias. En España pues, fue un centro pues, en el cual hubo pues, muchas publicaciones, todo esto se puede ir investigando y recuperando, y entonces yo ya para ir acabando os quería mencionar un libro muy interesante que sacó en el año 2019, o sea, hace pues 4 años, ¿no? Giorgio Samorini, que muchos de vosotros conoceréis como gran experto en, bueno, desde psilocibes hasta, en fin, cualquier tema de orden psicodélico. Giorgio es un erudito auténtico, un gran conocedor de estas sustancias. Y ya digo, en el año 1919 en Italia sacó este libro, Terapia Psichedelica, en 2 tomos. Entonces, este es el primer tomo, que son los aspectos históricos. El segundo tomo está a cargo de su esposa, Adriana D'Arienzo, que es un médico anestesióloga, también pues, muy experta en estas sustancias. Y son 2 tomos que os recomiendo vivamente. No sé si se han traducido al inglés, que sería, pues, yo creo, paso importante. Al que yo sepa, en castellano no están traducidos, pero bueno, en italiano, pues como sabéis, se entiende pues, muy bien, y si podéis haceros con este libro, la verdad es que es interesantísimo. Entonces, simplemente recordar que esto, Giorgio ha hecho un repaso realmente pues, muy a fondo de aspectos históricos. Pensad que la mescalina fue sintetizada a finales del siglo XIX, en 1893 creo. Y entonces ya se hicieron pues, bueno, intentos de tratamientos con mescalina desde el año 1905. O sea, que son cosas que sorprenden, pero son así. Y hasta 1970, incluso un poco antes, ya os he dicho que en Barcelona nos llegó la prohibición en el año 68, pues bueno, se estuvo trabajando pues, durante buena parte del siglo XX con sustancias psicodélicas. Y entonces hay publicaciones, fijaros, de Chile, de Venezuela, de Eslovenia, de Egipto, de Irán. O sea, nos parece sorprendente pensar, bueno, en los años 50, 60 se investigaba en estos sitios. Pues sí, en todos estos sitios se investigaba y se publicaba. Y entonces cuestión, bueno, pues de ir rastreando en lo que hay publicado y ver lo que, en fin, cómo lo hacían y cómo los resultados que obtenían. Lógicamente, el libro de Samorini está centrado pues, en Italia,
ha hecho un estudio exhaustivo a partir de los años 30, que se empezó ya pues, a investigar ya con mescalina en aquel momento primero, y luego ya pues, a partir de los años 50 con LSD y con psilocibina, hasta 1967. Pues sí, mescalina, LSD, la amida simple del ácido lisérgico también, psilocibina, y hay más de 60 estudios clínicos publicados muy interesantes, ¿eh? Algunos, por ejemplo, son pioneros en aquellos años en Italia mostrando el efecto antidepresivo de la psilocibina. Curiosamente, según ellos, a dosis bajas. El pasa que de una repetición de la dosis durante bastante tiempo. O sea que, en fin, todo eso son cuestiones que todavía hoy estamos intentando demostrar cuál es la eficacia exacta de la psilocibina o del LSD o de las sustancias alucinógenas y ver exactamente las dosis necesarias. Pues en aquellos momentos, bueno, se hicieron una serie de propuestas que quizá habría que volver a estudiar a fondo y ver hasta qué punto pues, tienen realmente éxito. Hay que pensar también, esto lo explica Samorín, dice, bueno, estudios iniciales sobre terapia con LSD se publicaron en alemán, en polaco e italiano. Y claro, aquí la reflexión es que, claro, el mundo anglosajón, si no es en inglés, no existes. Y por tanto hay muchos libros que han tratado aspectos históricos, pero que simplemente se han limitado a lo que está publicado en inglés, cuando hay pues, estudios previos en otros idiomas, quizá no tan fáciles de informarse y de leer, pero que podrían dar pues, mucho juego. En fin, yo creo que es un tema inacabable, no voy a meterme en anécdotas personales, pero bueno, me hace gracia pues, haber vivido como estudiante de medicina, ya que empecé en el año 68, pues cierto contacto con estas sustancias que todavía se usaban a finales del año 68 y que cuando me reincorporé a la facultad en enero del 69, después de las vacaciones de Navidad, resulta que ya se acabó todo lo que se estaba experimentando, con psilocibina sobre todo, pues se acabó de golpe y porrazo, ya sabéis por qué. Y en fin, esto simplemente unos apuntes históricos que ojalá pues den lugar a que alguien también se meta a fondo en esto y que consiga pues, más documentación. Y desgraciadamente, ya digo, los protagonistas en aquel momento pues han desaparecido casi todos. Yo he intentado localizar de cara a esta charla algunos que estuvieron un poco en contacto con esto. Algunos me han dicho que ya no recuerdan nada porque son ya gente pues, desde 85 o 90 años. Otros recuerdan muy poco y claro, realmente los que protagonizaron todos estos estudios pues ya no están entre nosotros, pero bueno, hay forma de estudios históricos, buscando publicaciones, en fin, buscando quizá algún protagonista que todavía pueda explicarnos lo que vivió en aquel momento. Y yo, como era un simple estudiante de medicina que empezaba, pues poca cosa puedo aportar más. Y nada, esperando que hayan sido pues, de vuestro interés, dejo aquí con un chamán también esta imagen conocida y que, insisto, son nuestros parientes próximos o lejanos, no sé muy bien, pero que ojalá pues recojamos la semilla, ¿no?, de estos chamanes que desde hace siglos han ido trabajando con estas sustancias y nosotros podamos también hacer una buena labor y en beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por la presentación, por el repaso histórico. Abrimos ahora el turno de preguntas. No sé si hay alguna duda, comentario, cualquier pregunta. Podéis levantar la mano directamente o abrir el micro y vamos dando paso. De momento en el chat aparece una. Sergio comenta: ¿qué opinión tiene sobre las conclusiones a las que apuntan los 4 capítulos de Netflix del autor Michael Pollan, entiendo, sobre el LSD, la psilocibina, el MDMA y la mescalina? Muchas gracias. Bueno, yo esto de Netflix no lo tengo y no he visto este documental, pero he leído el libro de Pollan. Bueno, yo lo veo, claro, es un libro de divulgación, periodista, pero bueno, con experiencias propias que me parece pues muy bueno en este campo, pues ahí claro, no puedo escribir un libro sobre psicodélicos así en plan teoría, ¿no? Si hay que haberlos experimentado. Bueno, el libro de Pollan, pues no sé, yo creo que está bien, ha llamado la atención, ha sido realmente un bestseller en Estados Unidos.
y ha servido pues para divulgar un poco conocimiento sobre estas sustancias, quitar el miedo que generan, porque realmente todavía hay una actitud de miedo por desconocimiento y no sé, yo no sé exactamente a qué conclusiones te refieres, pero bueno, yo diría por lo que he leído en el libro, pues no sé, estoy bastante de acuerdo, sí. Vale, un invitado, Daniel Huertas, está intentando activar el micro, a ver si lo consigue. Quiere hacer una pregunta. De mientras, si no hay nada más, también me gustaría sumarme a lo que ha comentado Joan antes, que hay mucha investigación fuera del ámbito anglosajón en inglés. También me encontré hace poco con este libro, Historia Social do LSD en Brasil, que explica las primeras investigaciones en Brasil también sobre aquellos años con LSD. Es otra historia que se desconoce porque no nos ha llegado la historia de Sudamérica y de Brasil aquí, que son los primeros estudios que se hicieron. Y también es súper interesante, se publicó hace solo un año o dos. Así que bueno, toda la historia alrededor de la investigación con psicodélicos pues va saliendo poco a poco. Vale, parece que Daniel todavía no lo ha conseguido, pero si alguien más quiere tomar su sitio. Vale, te comento, Joan, que hay otra pregunta en el chat. El doctor Pedraza pregunta si tuviera que elegir una escuela, ¿elegiría la europea o la americana? Es decir, la psicolítica o la psicodisléptica o psicodélica. ¿Solo el paciente toma en dosis alta o tanto el paciente como el terapeuta toman en dosis menor? Bueno, yo creo que todo es aceptable, depende del paciente, depende del terapeuta. Yo creo que son dos visiones no forzosamente antagónicas, ¿eh? Y, y bueno, no sé si, bueno, sí, quizás más europea la psicolítica posiblemente. Y esto cuando Abraham Leutner ya empezó con esto, pues sí lo marcó bastante, ligado también, claro, lógicamente con el psicoanálisis. Ah, no sé, yo creo que no me inclino ni por una ni por otra. Creo que depende, ya digo, de las circunstancias y que se ha demostrado, ¿no?, que la experiencia psicodélica pues, puede ser, sí, curativa a veces en una sesión o dos. O sea que me parece respetable. Y la psicolítica, pues quizá tendemos hacia esto, ¿no? Yo creo que pensar que en una sesión o dos se pueda curar una depresión grave, quizás es un poco utópico, y yo creo que tendremos que acostumbrarnos a decir, bueno, pues habrá que ir repitiendo, no sabemos la periodicidad tampoco y seguramente será cuestión muy individual y ver bueno, cómo se beneficia cada paciente a su ritmo sin poder, yo creo, establecer protocolos rígidos porque con esas sustancias yo creo que no hay nada rígido, todo lo contrario. Gracias. Tenemos otra pregunta de Marco Olivella en el chat que comenta, ¿considera de cara a un futuro que los que dirigen las terapias con psicodélicos deben tener una extensa experiencia antes de facilitar las terapias? Pues por descontado, yo creo que esto es imprescindible. O sea, yo creo que pretender hacer terapia con psicodélicos sin haber experimentado antes con ellos, bueno, me parece, no sé, aberrante casi, ¿eh? O sea que, en fin, esto ya lo dijo Hoffman, lo repitió Sarro y lo hemos repetido muchos, que para trabajar con psicodélicos, si no has pasado la experiencia, pues, en fin, queda todo muy limitado, ¿no? Me parece esto, en fin, de cajón, vaya, digamos. O sea que no concibo una terapia psicodélica sin que el propio terapeuta haya experimentado antes estos estados de conciencia. Vale, muchas gracias. Estamos pendientes todavía de Daniel, que lo veo aquí trasteando a ver si puede activar el micro. Si no, también abro turno a otras preguntas que hayan, otros comentarios. Bueno, mientras no sale nada, yo también tenía un par de comentarios, preguntas. Bueno, más de un par, pero quería comentar al hilo de lo que nos has contado al principio de la charla. Si en esos años realmente hubo un periodo en el que el uso de alucinógenos no estaba
estigmatizado, puede ser. No se había asociado todavía con el movimiento contracultural, se concebía como algo, bueno, farmacológico, médico, un nuevo tratamiento, etc. Sí hubo unos años en que se podía utilizar el LSD sin que estuviera asociado a movimientos, digamos, contraculturales o muy progresistas o de izquierdas o digamos algo así. Y en ese sentido, si más allá de esto, si el estamento médico y científico crees o tienes la impresión de que estaba en un lugar distinto del estamento más político, ¿no? Si realmente había un interés hacia tratamientos más digamos, progresistas, innovadores, desde el ámbito médico, a ver si había un avance en ese sentido, mientras que el ámbito político estaba más, no sé, más cerrado, más conservador, o cómo lo ves. Bueno, yo creo que la psiquiatría española y catalana concretamente en el momento, bueno, tenía una actitud muy abierta ante estas sustancias, ¿no? Y la prueba es que el propio líder en aquel momento, como era el profesor Sarró, y en aquel momento pues era, claro, el maestro de la psiquiatría catalana, pues estaba muy entusiasmado y entonces pues muchos de sus discípulos siguieron por este camino y estuvieron investigando. No había, yo creo, esta actitud de no sé, como pensar que eran sustancias peligrosas y que, claro, lo que pasó en Estados Unidos, que se difundieron de tal forma, ¿no? Cimociriri, pues en plan profeta allí, pues en fin, regalando LSD a sus estudiantes, etcétera, etcétera. Bueno, esto aquí no, en aquel momento no parecía nada alarmante. También pensemos que la explosión así fuerte fue en los años 67, 68, cuando, bueno, 67, los que vivimos en aquel momento, bueno, sabéis que en Estados Unidos se llama el Summer of Love, ¿no? Fue una especie de explosión del movimiento hippie, festivales de música, movimientos de protesta también muy radicales de todo tipo. La población negra empezó a manifestarse y a luchar por sus derechos de una forma pues mucho más activa. Año 68 fue también un año especialmente, pues vaya, de actividad revolucionaria, os diría, ¿eh? En todas las universidades del mundo casi, pues empezando en Berlín, luego en Berkeley, los franceses lo hicieron suyo, ¿no? En mayo 68 en París, pero fue internacional el movimiento y en todas partes pues iba gente joven, estudiantes, había un ambientillo así de revolución permanente que, bueno, pues que es lo que motivó que en Estados Unidos, pues, en fin, el presidente, la CIA, el FBI, pues decidieran cortar aquello porque estaban asustados, ¿eh? Yo creo que en aquel momento la psiquiatría hispánica pues no estaba, en fin, les fastidió que se quedaran sin esta posibilidad porque estaba la gente pues bastante entusiasmada. Había visto el profesor Sebald, Gonzalo Monclús, pues con obsesivos sobre todo, tenían resultados muy buenos y les pareció que no entendieron esto que pasó, de que de golpe y porrazo se prohibiera. Es que realmente no se entiende, porque es incomprensible, si no es por motivos puramente políticos, claro. O sea que yo creo que el ambiente general, el momento fue eso, de gran aceptación y expectativas de cara al futuro que quedaron pues cortadas del todo, pero y la prueba es que bueno, se mantuvo este interés, ¿no? Que es que en el año 96 pues Miquel Casas, Luis San, Gutiérrez pues decidieran hacer este congreso en Sitges, pues fue ya una marca que bueno, no había quedado olvidado del todo, ¿no?